Amigos de Criptas y Leyendas, hoy les traigo una historia que escuché en uno de mis tantos viajes por los rincones más oscuros y misteriosos de México. Esta es una historia que me contaron en un pequeño pueblo cerca de Monterrey, un lugar lleno de leyendas y susurros de lo sobrenatural. Les advierto, lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Esta es la historia de un hombre acaudalado que sufrió una terrible maldición gitana. Una historia que aseguran es cierta y que sigue causando escalofríos a quienes la conocen. A esta historia la llamo la maldición de la gitana. Eduardo Salazar era un hombre de negocios exitoso, conocido por su ambición y falta de escrúpulos. Poseía una compañía de bienes raíces y solía involucrarse en negocios turbios para incrementar su fortuna. Su poder y riqueza le habían otorgado una vida de lujos, pero también le había creado enemigos. Una noche, después de una fiesta en una de sus propiedades, Eduardo decidió conducir de regreso a su mansión. Había bebido más de la cuenta, pero su arrogancia le hizo ignorar los riesgos. Mientras aceleraba por una carretera desierta, de repente, una figura apareció frente a su coche. Eduardo intentó frenar, pero era demasiado tarde. Atropelló a una anciana, cuyo cuerpo quedó tendido en el pavimento. Desorientado y asustado, Eduardo decidió huir de la escena. Pensó que su dinero y contactos le protegerían de cualquier consecuencia. Sin embargo, las cámaras de seguridad en la zona captaron el incidente y al día siguiente, la noticia del atropello se difundió rápidamente. La anciana, una gitana llamada Soraya, era muy querida en su comunidad. Sus familiares exigieron justicia, pero debido a la influencia de Eduardo, el juicio fue una farsa y él recibió una sentencia leve. Los gitanos, furiosos y sintiéndose traicionados por el sistema judicial, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, mientras Eduardo dormía, la comunidad gitana realizó un antiguo ritual de maldición en los terrenos donde había ocurrido el incidente. Una anciana, con voz quebrada por el dolor, lanzó la maldición. Que el alma de Soraya te persiga, Eduardo Salazar. Que cada noche sientas el frío de la muerte. Y que tus sueños se conviertan en tu peor pesadilla. Nunca encontrarás paz. Desde esa noche, Eduardo comenzó a experimentar extraños sucesos. Cada madrugada a las 3 en punto, se despertaba empapado en sudor, sintiendo una presencia helada en su habitación. Escuchaba susurros y gemidos, como si alguien estuviera sufriendo cerca de él. Al principio, pensó que era el remordimiento jugando con su mente, pero los eventos se volvieron más intensos y aterradores. Una noche, se despertó con la sensación de ser observado. Miró hacia el pie de su cama y vio la figura de Soraya. Con los ojos llenos de tristeza y resentimiento, Eduardo intentó gritar, pero su voz no salía. La figura se desvaneció lentamente, dejando un eco de susurros en el aire. Susurros que parecían decir su nombre con una insistencia escalofriante. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Durante todo ese tiempo, Eduardo sufrió la constante presencia de Soraya. Cada noche a las 3 en punto, la figura de la anciana aparecía en la habitación. A veces simplemente lo miraba desde el pie de su cama. Su rostro, una mezcla de pena y furia. En otras ocasiones, se acercaba lentamente, sus manos extendidas como si intentara alcanzarlo, pero siempre desapareciendo justo antes de tocarlo. El miedo se convirtió en su compañero constante. Cada aparición le recordaba el peso de su culpa y la maldición que cargaba. Su salud comenzó a deteriorarse y sus días se llenaron de paranoia y cansancio. No podía dormir, comer ni trabajar sin que la sombra de Soraya se cerniera sobre él. Vivía en un constante estado de alerta, esperando el próximo encuentro con el espíritu que no lo dejaba en paz. Eduardo intentó ignorar la maldición, convencer a su mente de que era un solo producto de su imaginación, pero la presencia de Soraya era demasiado real para ser desestimada. La figura de la anciana, con su mirada penetrante, se convirtió en una parte integral de su vida, un recordatorio perpetuo del terrible error que había cometido y de la justicia que aún no había sido alcanzada. Desesperado, Eduardo buscó ayuda en todas partes. Visitó médicos, psiquiatras y hasta curanderos, pero nadie pudo liberarlo de la maldición. Su salud comenzó a deteriorarse. Las noches sin dormir lo convirtieron en una sombra de lo que él solía ser. Los negocios que una vez prosperaban empezaron a caer en picada y su fortuna se desvanecía como arena entre los dedos. Un día decidió enfrentar a la comunidad gitana, esperando encontrar una forma de redimirse. Fue
fue recibido con frialdad, pero la anciana que había lanzado la maldición le ofreció una oportunidad. Solo cuando hayas mostrado tu verdadero arrepentimiento y hecho el bien a los demás, el espíritu de Soraya encontrará paz y tú serás liberado. Eduardo, quebrado y sin alternativas, comenzó a donar sus bienes y ayudar a los necesitados. Cada acto de bondad traía un pequeño respiro, pero la presencia de Soraya nunca desaparecía por completo. Durante años, Eduardo dedicó su vida a tratar de enmendar sus errores, siempre perseguido por la sombra de la anciana. Una noche, mientras visitaba una pequeña comunidad para donar alimentos, se encontró con una mujer que le recordó a Soraya. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció por la ayuda y le contó cómo había perdido a su madre en un trágico accidente. Eduardo, al escuchar la historia, comprendió que esta mujer era la hija de Soraya. Con el corazón pesado, Eduardo se arrodilló ante ella y le pidió perdón. La mujer, conmovida por su sinceridad, lo abrazó y le dijo: el alma de mi padre podrá descansar en paz ahora. Esa noche, Eduardo volvió a su casa y por primera vez en años durmió profundamente, sin ser atormentado por la presencia de Soraya. Sin embargo, la paz no duró mucho. Al despertar, Eduardo descubrió que su cuerpo había envejecido décadas en una sola noche. La maldición había sido levantada, pero a un precio. Comprendió que su vida estaba llegando a su fin y que aunque había encontrado la redención, el tiempo perdido nunca volvería. Eduardo murió solo, pero con la conciencia tranquila, sabiendo que había hecho lo posible por enmendar sus errores. La historia de su maldición se convirtió en una leyenda en Monterrey, un recordatorio de que las malas acciones siempre tienen consecuencias y que el verdadero arrepentimiento puede llegar demasiado tarde. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al primo de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. No olviden compartir y suscribirse a las redes sociales de Criptas y Leyendas. Les deseo buenas noches, si es que pueden.